Muy buen día, estimados hermanos, a todos nuestros amigos que nos escuchan. Quiero personalmente ofrecerles una disculpa esta mañana. Hoy, domingo 22 de marzo, estábamos con el plan de transmitir para ustedes en vivo nuestra reunión dominical, donde estaríamos, por supuesto, compartiendo este mensaje. Y a causa de tantas dificultades técnicas que tuvimos, no logramos hacer la transmisión. Incluso se grabó el servicio completo, pero por problemas técnicos de software y unos problemas de hardware tuvimos la pérdida completa del archivo. Entonces aquí estamos grabando de nuevo el mensaje, por lo menos la parte y la sección del mensaje que compartimos hoy, domingo 22 de marzo, con las personas que nos acompañaron en la reunión. Como ya les comentábamos, teníamos planeada una reunión en la que hicimos muchas modificaciones para poder tener una reunión en la que habríamos y logramos, creo yo, reducir bastante el riesgo para las personas que nos estuvieron acompañando. En nuestro país, todavía el día de hoy, 22 de marzo, tuvimos la posibilidad de reunirnos de forma pública, pero todo indica que a partir del día de mañana, el lunes 23 de marzo del 2020, van a entrar en vigor algunas restricciones para las reuniones públicas. Algunos de nuestros amigos, de nuestros hermanos en otros lugares han tenido ya la restricción de sus reuniones y desde antes han estado trabajando en hacer transmisiones como esta, grabaciones como esta, y queremos felicitarles y agradecerles a todos ustedes que hacen un esfuerzo para hacer accesible al pueblo de Dios la verdad de la palabra. Y precisamente relacionado a eso fue de lo que conversamos hoy en nuestra congregación. En un sentido, lo que nosotros podemos hacer y podemos aprender de ciertas verdades esenciales con las que tú puedes contar para hacer frente a tiempos difíciles como los que estamos enfrentando ahora. Estábamos conversando precisamente de ese tema. Estamos en una etapa única como no se ha visto en el mundo desde hace 100 años. No se compara la situación actual a las epidemias que se tuvieron hace algunos años en México, las epidemias que vinieron de algunos países en Medio Oriente y de Asia, que fueron importantes, que fueron fuertes también, algunas relacionadas con el coronavirus. Pero el COVID-19, tiene una capacidad de transmisión y de infección muy altas, y también unos porcentajes de letalidad, especialmente por sus curvas en los picos de explosión en los contagios, que son muy diferentes a las que se han enfrentado en otros tiempos. Y es precisamente relacionado a eso que empezamos a hablar sobre situaciones que llamamos desestabilizadoras. Todos enfrentamos en alguna etapa de nuestra vida situaciones que nos afectan de diferentes maneras. Todos vamos a enfrentar en algún punto experiencias que nos afectan de diferente manera. Y les llamamos desestabilizadoras a aquellas experiencias o aquellas circunstancias que te pegan mucho más allá de lo normal. O sea, que no son un rasponcito, que no son un sustito, sino que son ese tipo de situaciones precisamente que desestabilizan, que nos mueven el suelo. Hablábamos cómo nosotros en México hemos tenido esta experiencia con los sismos. Por ejemplo, vivimos en una zona sísmica y hemos experimentado a lo largo de décadas sismos bastante fuertes. Uno fuertísimo en la década de los 80, en 1985, y otro más reciente hace un par de años en el que precisamente se sacude el suelo. Entonces, permítame ilustrarles aquí de una forma muy sencilla cómo entendemos esta manera de enfrentar, para empezar, con verdades esenciales, estos tiempos difíciles, y especialmente cuando llegan situaciones desestabilizadoras que tienen varias formas en que estas se pueden entender. Miren, nos referimos a situaciones de ese tipo dependiendo de la profundidad a la que llega la afectación. Entonces, para nuestros amigos que están apenas considerando los aspectos bíblicos, por ejemplo, la Escritura enseña que nosotros como seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. No solamente somos un cuerpo que tiene impulsos eléctricos en el cerebro y la sinapsis de la conexión entre nuestras neuronas, y eso produce nuestras emociones. No es así. Nosotros somos seres mucho más complejos que únicamente el cuerpo y la sinapsis del cerebro, las reacciones bioquímicas. Somos alma y somos aparte espíritu. Entonces, en esa manera de entender la forma en cómo nosotros estamos constituidos por Dios, pues precisamente viene el entendimiento de tratar de saber a qué nivel va a venir
la afectación o qué tan profundo te afecta a ti lo que está pasando ahora con la epidemia que estamos pasando. Y por supuesto depende de dónde estás escuchando esto, depende del día en que estás escuchando esto. Puede ser que en un momento la afectación sea solo a nivel físico, porque tienes que estar limitado en tu movilidad, o incluso puede ser que tengas tú mismo alguna afección física o estés infectado incluso, o tengas un familiar cercano que esté afectado o infectado, y la afectación se da al nivel físico. Pero indudablemente de una forma interesante, por cuanto somos alma y en el alma se asientan nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro intelecto, hay personas que no están afectadas todavía físicamente, pero están afectadas en su alma, en sus emociones, con miedo, con temores, con angustias. Y esta semana misma tuve conversación con una persona que cuando estaba comenzando la semana pasada, esa persona tenía unas actitudes en nuestro país muy particulares de mandar memes bromistas de que el coronavirus no le hacía nada al mexicano, ¿verdad? Y esta persona estaba con una confianza bastante grande de que no se vería afectada de ninguna manera. Y solamente pasaron 3 días después de que esta persona estaba en esa actitud, y esta persona estaba ya después en una reacción de pánico, yendo a un supermercado a tratar de obtener víveres como si viniera precisamente de la nada una situación en la que se tendría que aislar, y estaba tratando de hacer precisamente compras de pánico. Interesantemente, la persona no está infectada, pero claramente el temor se estaba haciendo presente, como en muchos, yo sé que en muchos de nosotros eso es lo que puede pasar. Y hacemos muy bien en tener precauciones, en ser precavidos. Eso es lo que hicimos el día de hoy. Tuvimos una reunión donde había mucha separación entre una silla y otra. No nos saludamos físicamente con contacto, pero tuvimos una reunión con un buen tiempo de oración, de adoración y de compartir de la palabra. Entonces, ese es un ejemplo precisamente de cómo en el momento en que vienen situaciones como estas, puedes tener una afectación al nivel del cuerpo. Y vamos a ver si aquí funciona el asunto. A lo mejor no sirve, ¿verdad? Pero si usted se imagina sencillamente que nosotros estamos constituidos como cuerpo, alma y espíritu, los niveles a los que llega precisamente la afectación pueden ser a niveles físicos, a nivel del alma, en las emociones, pero hay situaciones que tú vas a enfrentar y que yo voy a enfrentar que llegan a afectar el espíritu, que llegan a afectar esos asuntos que son fundamentales. Y bíblicamente, porque estamos constituidos de esa manera, lo que hay en nuestro espíritu, que es lo que nos hace ser seres espirituales a imagen y semejanza de Dios, y tener esta sensación y percepción espirituales que viene a la vida cuando Dios viene a nosotros y nos da vida en nuestro espíritu, es precisamente que ese espíritu, que es lo más interno de nosotros, lo que nos hace ser en nuestra naturaleza, se expresa a través del alma, y el espíritu y el alma se expresan a través del cuerpo para relacionarnos con el mundo físico que vivimos. Entonces, lo que estamos tratando de explicar es que es probable que esta pandemia a ti te va a afectar físicamente. Es muy probable también que esta pandemia te va a afectar en niveles de tus emociones, de tus pensamientos. En algunas personas produce ansiedad, produce depresiones. Y es muy importante considerar que es probable que la situación en la que tú esté tocando esa parte fundamental de tu espíritu. El área de las convicciones profundas de lo que tú crees. A eso nos referimos aquí en nuestro país, en México, como que te mueven el tapete, que alguien jala el tapete debajo de tus pies y como si se desapareciera todo lo estable que tú conoces, y por eso le llamamos situaciones desestabilizadoras. Entonces, es interesante tratar solamente de pensar a qué profundidad puede llegar la afectación de la pandemia en tu caso. Pero no solamente se limita a eso, también sucede que la pandemia nos afecta con diferente extensión. Y con esto me refiero, no puedo escribir mucho aquí en la pantalla para ustedes, pero hay un nivel muy básico en el cual tú puedes ser afectado, que es en el nivel personal. O sea, te puede afectar a ti, o puede ser que eso llegue a afectar a tu familia, o puede ser incluso que eso llegue a afectar a tu comunidad, y hay una afectación en la gente que está a tu alrededor, la colonia donde vives o la región en tu propia ciudad. Pero también se puede afectar países enteros. O sea, la extensión de una situación difícil muchas veces no se queda solo en ti
y en tu familia, sino que afecta a mucha gente. Aquí podríamos pensar en situaciones en donde se afectan ciudades enteras por causa de alguna una crisis o un problema climatológico, por ejemplo, o se afectan países enteros o regiones de países enteros como países en guerra, cuando tenemos hambrunas. Pero son algunas, pocas, ¿verdad?, las que llegan a afectar el mundo entero. Y hay situaciones que, por ejemplo, la última vez, hace 100 años, 1918, por ahí cercano a la Primera Guerra Mundial, que se dio una pandemia del tamaño de la que se está perfilando ahora. La pandemia en 1918 murió más gente en ese tiempo por la pandemia que por la Primera Guerra Mundial. Entonces, los efectos y el alcance son no solo superficiales en lo físico, no es un raspón, sino que son muy profundos y aparte son muy extensos. No afectan a una sola persona, sino afectan a muchas. Y es probable que algunos de ustedes estén precisamente siendo golpeados, enfrentando tiempos difíciles porque la situación se da en estos niveles. No sé cómo te sientas tú, ponnos por ahí los comentarios, comunícanos en Facebook, cómo te sientes tú con la afectación que la pandemia está teniendo en tu caso, a qué profundidad está llegando y a qué extensión está llegando en tu caso, cuál sería la situación. Entonces queremos proveerte unos principios esenciales para hacer frente a tiempos difíciles, sin importar la profundidad a la que te esté afectando y lo extenso que esté siendo la situación. Hay verdades en la Escritura que te pueden ayudar a enfrentar estas cosas. Y lo interesante, que era lo que platicábamos, es que no te estoy ofreciendo este video para contarte 7 secretos de cómo hacer frente a la cuarentena o a la pandemia. No, estas son verdades esenciales, sencillitas, que tú probablemente ya conoces, pero que es posible que por cuanto has tenido situaciones desestabilizadoras antes en tu vida, se hayan movido esos fundamentos. Entonces intentamos poner esos fundamentos fuertes, sólidos como una roca, porque es lo que te va a ayudar a pasar adelante estos momentos difíciles. Y el primero, esta verdad esencial que tú y yo necesitamos recordar, es la verdad de que Dios es bueno. Corremos todos nosotros el riesgo de medir la bondad de Dios dependiendo de nuestra experiencia personal. O sea, que solemos, como cualquiera de nosotros cuando éramos niños, solemos medir o acostumbramos medir la bondad de Dios dependiendo de cómo me va a mí. O sea que si me va bien, entonces digo que Dios es bueno. Pero si algún día estoy teniendo una experiencia difícil o un momento desestabilizador o un tiempo en mis emociones que es estresante, entonces llego a cuestionar la bondad de Dios porque mi experiencia parece no coincidir con la verdad de que Dios es bueno. Entonces estamos intentando poner al nivel de lo fundamental esta realidad y esta verdad establecida en la Escritura de que Dios es bueno y su bondad no depende de nuestra experiencia, si es buena o mala. Entonces, cualquier día que tú estás por la calle y te encuentras por ahí dinero tirado, es muy fácil decir que Dios es bueno. Cuando tu salud está perfecta y estás en casa con toda tu familia sana y abundantes provisiones, es muy fácil decir que Dios es bueno. Pero si esa situación cambiara, si empieza a llegar la enfermedad a la familia o alguien llegara a ser infectado, Dios sigue siendo bueno, pero a mí me puede costar más trabajo reconocer esa verdad esencial. Entonces, aquí pongo en tu pantalla el Salmo 34 que escribe David en un momento donde su vida, como la conocía, estaba derrumbándose. Estaba en una situación desestabilizadora, muy profunda y muy extensa, porque todo su país estaba en una situación grave con un rey que no estaba queriendo obedecer la voluntad de Dios. Y entonces David escribe este salmo cuando tiene que huir con un rey de una nación pagana, una nación enemiga. Y este rey con quien David vivió un tiempo y estuvo en su reino allí, se da cuenta que David está entre ellos, que lo está buscando el rey de su propia nación, Saúl. Y entonces cuando el rey de los filisteos quiere entregar a David, la única estrategia que le queda a David para poder salvar la vida fue hacerse pasar por loco. Literalmente así dice la Escritura. Revisen ustedes el texto y ahí David habla de cómo demudó su rostro y dejó crecer su barba y dejaba caer saliva sobre la barba y andaba con los cabellos y vestido mal. Era un rey, el rey ungido por Dios, pero en ese tiempo, para salvar la vida, tuvo que irse a lo más bajo. Y en esa situación
escribe lo que ustedes tienen ahí en la pantalla, el Salmo 34. Y leámoslo. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Entonces David tenía unas verdades esenciales que lo ayudaron a navegar esos tiempos difíciles. Dice, su alabanza estará de continuo en mi boca, verso 2. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced, vean la invitación a la adoración, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Y aquí David explica un poquito de la forma en que él llegó a hacer eso. Observen esta sección donde dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Entonces, si observamos y vemos cómo funciona esto aquí, es muy interesante porque nos ayuda a saber cómo David dice aquí, Dios le libró de todos sus temores y Dios le libró de todas sus angustias porque él está buscando a Dios en este tiempo difícil. Pero interesantemente, dice ahí el versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y luego David expresa en el verso 8, esto que es sumamente importante, aprendámoslo, es una verdad esencial. Gustad y ved que es bueno Jehová. Y David lo está diciendo en una situación tremendamente complicada, tremendamente difícil. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, observamos aquí que la primera verdad esencial que todos ocupamos recordar y que todos ocupamos meter en el corazón bien profundamente, independientemente la extensión o la profundidad de tu crisis o del tiempo difícil que estás enfrentando, es que Dios es bueno. Dios siempre ha sido bueno y Él siempre será bueno. Su bondad no cambia porque su bondad se basa en su carácter. Y ese es el punto importante a considerar aquí. Algo de lo que debemos tener en cuenta es que la bondad de Dios no se mide por la experiencia tuya o mía. No se mide por los sentimientos que yo tenga ahora. Cuando estoy feliz y estoy muy alegre, me es muy fácil cantarle a Dios y decirle que es bueno y reconocerle. Pero cuando hemos estado pasando los tiempos más difíciles, cuesta trabajo decir eso. Sin embargo, Dios sigue siendo bueno porque su bondad no se basa en mi experiencia, su bondad se basa en su carácter que es santo y perfecto. Entonces, en medio de esta epidemia, tú puedes navegar estos tiempos difíciles no con 7 secretos de cómo hacerlo, con una verdad esencial. Dios es bueno, siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. Me acuerdo de mis amigos en África que tienen este dicho de decir Dios es bueno y la iglesia contesta todo el tiempo. Y el pastor dice todo el tiempo y la iglesia contesta Dios es bueno. Y en las iglesias de nuestros hermanos en África tienen esta forma que se ha ido por todo el mundo de recordar precisamente que Dios es bueno todo el tiempo y que todo el tiempo Dios es bueno. Entonces espero francamente que en este momento tu experiencia esté siendo buena cuando estás escuchando este video, viendo este video, que estés pasando un buen tiempo. Pero si no es así, si tu experiencia está siendo como la de David, de una situación desestabilizadora, una verdad esencial que te va a ayudar es recordar que Dios es bueno. Y aunque nuestra experiencia sea complicada y difícil, la bondad de Dios no cambia. Esa es una cosa muy, muy importante a considerar. Ahora, la segunda verdad. Aquí en la imagen, en su video, pueden ver una imagen tomada de una película de Jesús y relata la escena o describe la escena de cuando el Señor Jesús estaba en la barca con sus discípulos y se queda dormido profundamente ahí en la barca y empieza una tempestad. Y debemos tomar en cuenta que había pescadores, hombres experimentados en manejar las barcas y andar en el mar, y entraron en pánico. Esta era una situación en la que su vida estaba en peligro. Aún para lo que ellos conocían era una situación desestabilizadora, porque otro tipo de tempestades, otro tipo de situaciones, ellos las habrían podido controlar, pero habían pasado la línea y estaban en una situación profunda en la que esto estaba llegando a ser miedo en ellos, miedo de su propia vida. Habían dudado de que con quién estaban, era un problema espiritual y por supuesto físicamente estaba en riesgo. En la extensión, bueno, era una tempestad restringida al mar de Galilea. Pero interesantemente relata ese momento en el que el Señor Jesús lo despiertan y le dicen: oye, ¿por qué estás tan despreocupado? ¿No te da cuidado que perecemos? El Señor se levanta, les acusa de tener poca fe
y se para, como esa imagen lo muestra, allí al frente, y con voz autoritaria le ordena al mar que se calle, que enmudezca. Y relatan los evangelios que se hizo grande bonanza, una calma. Bonanza es cuando no hay viento ni siquiera para empujar las velas. ¿Qué indica y qué nos recuerda esta escena? Nos recuerda que sin importar los tiempos difíciles que tú estás pasando, Dios está en control. Él no ha perdido el control de su universo. Él sigue sentado en su trono de gloria, sigue siendo rey, sigue siendo soberano. Nunca el trono de este universo ha estado desocupado, jamás. Aún del pecado tuyo, del mío, aún de nuestra incredulidad, aún de los sismos, de las pandemias, de las crisis económicas. Hay un rey que está sentado en el trono, gobernando, con Jesucristo a la diestra, con el Espíritu dentro de los creyentes, gobernando sobre el mundo y llevando el mundo en una dirección que Él quiere llevarla. Él está en control. Tu situación es difícil, está afectando profundamente, extensamente al mundo. No se te olvide que Dios está en control. Dios no ha dejado las riendas de este mundo a nadie. Hay un texto en Mateo 10, aquí te lo pongo en la pantalla, donde el Señor trata de recordarle a sus discípulos. Un verso antes les dijo, bueno, no tengan miedo de las personas que matan el cuerpo. Mejor témanle a aquel que tiene la capacidad, el poder, la autoridad de echar no solo tu cuerpo, sino tu alma al infierno, hablándonos de temer a Dios. Y entonces nos explica con este ejemplo. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos, de esos gorrioncitos, caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Él está en control completo aún de esos gorrioncitos que nosotros vemos caer. Él está en control completo del más mínimo detalle que nosotros ni siquiera estamos conscientes. De las bacterias, de los virus, está en control de las pandemias, de los mercados, de las economías. Dios sigue en control de este mundo. Y entonces Jesús nos ayuda a aplicar esa verdad. Y Él, dice el texto aquí, es muy importante recordarlo, Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen mucho más que muchos gorriones. No tengas miedo porque Él tiene en control tu vida. Sabe lo que estás pasando, lo que estás sintiendo, si estás infectado o no estás infectado, si estás solo pasando esta cuarentena, estos tiempos difíciles. Dios lo sabe y Él está en control. Entonces aquí Jesús usa esta forma y esta manera de recordarnos que nosotros podemos vivir sin miedo por entender esta verdad de que Él es bueno y Él está en control. Ahora, déjenme explicar aquí muy rápido 2 elementos básicos y no voy a entrar mucho en detalle en lo que voy a explicar. Pero la Biblia, la palabra de Dios, contempla 2 verdades que son esenciales y que deben mantenerse en balance. Y con esto me refiero aquí a lo siguiente. Imagínense que ese es un sube y baja y nosotros ponemos en un lado de ese sube y baja, ponemos una verdad que es la soberanía de Dios. Y del otro lado ponemos la responsabilidad humana. Esas 2 cosas están en perfecto balance en la Biblia. Dios es soberano y permite, como el texto lo dice, no va a caer a tierra ninguno de esos pajarillos sin que lo permita el Padre. Eso no significa que las cosas malas que suceden en el mundo las causa el Padre. No es Él el causante de la muerte. No es Dios el causante del dolor. La Biblia explica de dónde viene eso, pero ese dolor y esa muerte y estos virus y estas pandemias que hay en el mundo, Dios las permite dentro de su soberanía, sin que esa soberanía viole lo que tienes aquí a la derecha en tu pantalla, la responsabilidad humana o la libertad humana o lo que llamamos el libre albedrío. Entonces vivimos en un universo donde Dios está en control, pero eso no significa que el Padre anhela la muerte de una persona o de aquellos miles ahora que han fallecido en otros países por esta enfermedad. La Escritura explica que el origen y la causa de lo que nosotros vivimos hoy es que vivimos en un mundo caído, roto, dañado, dolido, por causa del pecado humano. Y en medio de ese pecado humano vemos a un Dios soberano controlando y manteniendo las riendas de este universo. Y eso produce paz. Como Jesús dice, no tengan miedo.
Nosotros valemos más que muchos gorriones. Entonces, no te preocupes, nada de lo que está pasando ahora toma por sorpresa a Dios. Los gobiernos hacen lo mejor que pueden, pensamos, y no todos estamos de acuerdo con lo que hacen todos los gobiernos, pero encima de esos gobiernos, encima de las capacidades de los servicios de salud de nuestros países, está Dios. Encima de la capacidad de un pastor o de una iglesia para hacer algo, está Dios. Encima de tu enfermedad y de tu dificultad con tu familia, está Dios. Él está en control perfecto siempre de todas las cosas. Entonces, de la misma manera que la primera verdad, Dios es bueno y eso no se mide por mi experiencia, bueno, Dios está en control y eso no se puede medir por mi experiencia. Aun si yo estoy experimentando esta sensación de que las cosas están saliendo de control, Dios no ha perdido el control. Entonces aquí están estas dos verdades que te animamos a que las pongas firmes en tu corazón. Dios es bueno todo el tiempo y Dios siempre ha estado en control y sigue estando en control para llevar adelante su plan sobre esta tierra. Entonces, ¿cómo traducimos esto? ¿En qué me ayuda a mí para enfrentar estos tiempos difíciles? Bueno, una de las cosas más interesantes es que nos permite entender que si tú crees estas verdades y entiendes estas verdades, tú puedes tener una reacción diferente. No necesariamente la única reacción a una situación como esta es el pánico. Hay que tener precaución, hay que ser prudentes y sabios de qué hacemos y a dónde vamos y el contacto que tenemos y cuándo debemos dejar de ir a cierta reunión o cuándo debemos dejar de salir de casa incluso. Hay que ser prudentes. Pero algo muy importante es evitar estos extremos de pánico, de la imprudencia de exponernos a situaciones innecesarias, de hacer compras de pánico que ponen a otros en riesgo o estar en una situación de completa despreocupación que ya es imprudencia. Entonces tienes los extremos de la imprudencia y el pánico y te animamos a que si tú tomas en cuenta la verdad de que Dios es bueno y Él está en control, entonces tú puedes tener una reacción diferente a causa de estas convicciones. Permíteme explicar a qué me refiero. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 15, nos explica cómo hay una serie de cosas que están conectadas cuando estamos entendiendo que Dios está en control. Dice el texto de Romanos 15:13, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es un versículo tremendamente oportuno para las situaciones que estamos viviendo en nuestros países. Observe, primero que nada, ante una situación como esta, si tú le preguntaras a un economista, a un mercadólogo, le preguntaras a un sociólogo, ¿cómo se ve la situación en los países? ¿A dónde van los mercados? Nadie ve con esperanza una pandemia de tal extensión como la que estamos viendo ahora. Pero tu Biblia nos enseña, mi Biblia me enseña, que tenemos un Dios de esperanza. Y ese Dios de esperanza es capaz de inundarnos a nosotros de esa misma esperanza. Entonces, muy interesantemente, una de las primeras reacciones que tú puedes tener en medio de esta pandemia, si ya vas avanzando y estás en un país donde esto ya lleva más etapas avanzadas, o como el nuestro, que para hoy, el 22 de marzo, estamos entrando en la tercera etapa, mira, poca gente tiene esperanza y te animamos a que si tú recuerdas que Dios es bueno y está en control, una de las primeras cosas que salen es que hay esperanza de que aún si encontraras situaciones difíciles, Dios está en control y Dios tiene un propósito y sacará cosas buenas. Dios te va a proveer, Dios te va a cuidar, Dios va a estar contigo si pasas por tiempos difíciles, aún si enfrentaras la muerte. Entonces no estoy aquí en este video prometiéndote que tú eres inmune a una epidemia como esta porque tienes fe en Dios. Eres humano en un mundo caído. Es importante que confíes en Dios, pero tienes que también reconocer la realidad de que vivimos como humanos en un mundo caído. Pero en medio del pánico y en medio de la imprudencia está la sabiduría que te da la palabra de Dios de ser una persona que tienes tus precauciones, pero siempre ofreces esperanza. Y tienes esperanza que tenemos un Dios que está en control. Interesantemente, en lugar de caer en una situación, por ejemplo, de depresión, tú puedes vivir con gozo por saber que alguien está al mando, alguien está en control de todas las cosas que pasan. Ten cuidado de qué información aceptas, de qué redes sociales te alimentas. Incluso algunos
creo yo que nos caería bien abstenernos un poquito de consumir tanta información como nos llega en las redes, porque no toda es confiable, y que tú escojas prudentemente de dónde vas a escoger la información para saber exactamente qué está pasando y saber qué medidas tomar. Pero en medio de una pandemia es posible tener gozo, no alegría. No la alegría, porque no nos alegra distanciarnos, no nos alegra ver gente muriendo, no nos alegra que la gente pierda trabajos, pero la alegría es diferente al gozo. El gozo es una actitud del corazón que produce el Espíritu Santo de Dios, en la que tú sabes que tienes vida eterna, que tienes un Dios que está contigo, que tienes un Padre que te ama y te guarda, y que aun si enfrentaras la misma muerte, sabes a dónde vas, y eso produce gozo. Y la alegría se puede poner encima del gozo. A veces puede haber o no haber alegría, pero el gozo va a estar allí consistentemente, como la esperanza. Están allí consistentes, aunque tengamos situaciones difíciles. Y Pablo menciona la paz. Mire qué interesante, en lugar del pánico o la desesperación o la ansiedad, Pablo menciona la paz. Y creo que nos hace falta a todos, ¿cierto? Busque por aquí en las redes sociales algún video de lo que pasa en algunos mercados, en algunos países, y las compras de pánico, o el racismo que se ha tenido hacia algunas personas, especialmente de origen asiático, para tratar de hacerles culpable de algo de lo que no son. Se pierde la paz. Entonces, mire qué interesante, la verdad de que Dios es bueno y la verdad de que Dios está en control te pueden ayudar a navegar estos tiempos difíciles, por recordar que puedes tener esperanza. Va a estar bien, Dios está en control. Puedes tener gozo por saber quién está contigo, que tú tienes una morada en los cielos, que tienes una familia espiritual en todo el mundo por la que tú puedes orar y que están orando por ti, y puedes tener paz. Y es interesante pensar que eso produce alabanza. Te recuerdo el Salmo 34 que leímos hace un momento. Si quieres repasarlo, abre tu Biblia, y David explota constantemente en alabanza. Si tú no tienes en cuenta la verdad de que Dios es bueno y que Él está en control, en lugar de alabanza hay quejabanza, hay queja, hay descontento. Estamos constantemente en una situación de una mentalidad de tragedia, de que lo que nos está pasando es horrible y es lo peor. Y puede ser, lo entiendo, puede ser una situación que golpea tu cuerpo, que golpea tu alma y golpea tu espíritu. Pero la idea de que Dios es bueno, esa verdad bíblica y esa verdad de que Dios está en control, te pueden ayudar a producir alabanza, aun si estuvieras como David en una situación desestabilizadora. Entonces, alaba a Dios por lo que tienes, alaba a Dios por la vida que te da. Y yo he pedido personalmente un favor a mis hermanos en Senda de Vida, a todos nuestros líderes. He pedido un favor personal en esta quinta área de la gratitud. O sea, entender que Dios es bueno y que está en control produce gratitud. Produce gratitud sincera de que en este momento, ahora mientras yo estoy grabando esto, en este instante no estoy enfermo. Y puede ser que pueda estarlo mañana, pero produce gratitud por lo que tenemos ahora, porque quizás tú estás en casa y no fuera de casa, como mucha gente en medio de esta pandemia. Puede producir gratitud, como le pedía a nuestros líderes y a nuestra gente en Senda de Vida, muy en especial por aquellas personas que trabajan en los servicios de salud. Es gente que está, decimos en México, rifándose al frente, haciendo cosas que muy pocos de nosotros sabemos hacer o querríamos hacer. Y mucha gente que trabaja en los servicios de salud, tenemos una gratitud para ustedes tremenda. Y tener esta actitud viene de saber que Dios es bueno y está en control, y ustedes se rifan en esa área y ustedes sirven en esas áreas. Entonces, estamos agradecidos por la gente que limpia los hospitales, por la gente que maneja los camiones que proveen a los servicios de salud, por las personas que producen energía eléctrica en nuestros países y nos permiten tener, cuando es el caso, agua corriente. Produce gratitud por tantas cosas. Algunos, incluso desde casa, tienen internet y pueden ver esto en internet, y luego pueden irse a un servicio de streaming y entretenerse, y tienen a sus hijos con ustedes. Pero eso solo viene de saber que Dios es bueno. Eso solo viene de saber que Dios está en control. Entonces, mire qué interesante. Y este es el aspecto al que me refería, que puede no ser muy agradable para ti escucharlo. Pero saber que Dios es bueno y que Dios está en control te puede dar fortaleza si te toca enfrentar lo peor de esta pandemia. Y oramos, sinceramente, hemos estado orando esta semana por aquellos de ustedes que han sido infectados, por familias que han perdido familiares en otros países. Eventualmente, probablemente eso suceda en México, pero hemos estado orando porque estas mismas dos verdades
que Dios es bueno y que Dios está en control, te podrían dar la fortaleza para enfrentar aún la muerte, aún la pérdida de tus seres queridos. Y miles, millones de cristianos te podrían dar testimonio de que esto es así. Lo que nos mantiene adelante en los peores momentos de nuestra vida es esa verdad fundamental de que aún en mi dolor, Dios es bueno. Y Dios sabe lo que hace, Él está en control. Y eso se traduce, entonces, si te fijas, en una reacción diferente. Y creo que para algunos de ustedes que están escuchando y viendo este video, puede representar que esta pandemia te va a tocar a tal nivel que reconoces que este es un tiempo de buscar a Dios. No somos locos religiosos, no somos fanáticos religiosos. Creemos en el Creador del cielo y de la tierra que nos amó y mandó a su Hijo para salvarnos. Y hacemos frente como cualquiera de ustedes, cualquier otra persona a estas cosas y batallamos lo mismo y sufrimos y nos duele. Pero estas verdades esenciales se sostienen como esta torre que ves ahí en tu imagen abajo, aquí abajo, esa torre fuerte. Eso es lo que nos mantiene, un Dios que no es movido por pandemias. Entonces, puede ser que esta situación que estás enfrentando es la que te va a llevar a buscar a Dios o a regresar al Dios con quien tenías alguna relación en algún momento. Aprovéchala, busca, ora a Dios. Si crees que te podemos servir o ayudar, ponnos algunos comentarios en nuestra plataforma en Facebook y nos dará mucho gusto poder ayudarte, conversar contigo y sobre todo orar por ti. Ahora, déjame contarte cómo se traduce, qué hacemos. Porque obviamente si tenemos la verdad esencial de que Dios es bueno y tenemos la verdad esencial de que Dios está en control y esto produce una reacción diferente, pues obviamente eso nos va a dar oportunidad para ser testigos. La gente como tú y como yo necesitamos ver cómo se ve eso. Es muy fácil decirlo aquí en un video y desde la comodidad de mi oficina, de mi casa, en mi cama, estar viendo el video, pero los cristianos necesitamos levantarnos y mostrar y tomar la oportunidad para ser testigos de lo que produce la verdad esencial de nuestro Dios, que es tremendamente bueno. Sus misericordias son nuevas cada mañana y Él está en perfecto control. Desde Génesis está en el trono gobernando y hasta Apocalipsis está en el trono gobernando. Él es rey. Y eso nos da oportunidad entonces de ser testigos. Miren lo que dice 2 Corintios 1. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Esta misma verdad esencial, no hay 7 secretos, 2 verdades esenciales. Dios es bueno y Dios está en control. Te pueden ayudar a otros. Hay otra gente que va a necesitar nuestra ayuda, nuestro consuelo. Y aquí te animamos de volada a cómo hacerlo. Lo primero, si tú eres un hijo de Dios y tú tienes una relación con el Padre a través de Jesucristo, sabes que puedes entrar hasta el trono de la gracia. Aunque no vayas a tu templo, puedes entrar al trono de la gracia por Jesucristo. Y tus oraciones, cuando son hechas conforme a la voluntad de Dios, son escuchadas por el Rey del universo. Son escuchadas por aquel que todo lo puede. Una de las cosas más importantes, más esenciales, más prácticas que puedes hacer es orar. Ora por tus vecinos, ora por tu familia, ora por los que están contigo. Si llegas a estar limitado en tu movilidad y tienes que estar en casita, es el mejor tiempo que puedes aprovechar para orar y orar. Te pedimos, te invitamos. Esa es una forma de acción tan eficaz como llevar un vaso de agua. No minimicemos este aspecto por ser espiritual. Es tan eficaz como llevar un vaso con agua a alguien. Entonces te animamos a orar. Anima a otros, utiliza tus redes, utiliza tus contactos, utiliza tus mensajes. Ahora tenemos la bendición de la comunicación instantánea. Utilízala para bien, utilízala para dar esperanza, utilízala para compartir paz, utilízala para comunicar gozo con otros, para comunicar alabanzas y gratitud también. Puedes entrar a las redes en Twitter, buscar un médico y agradecerle, buscar una enfermera, buscar a una persona de intendencia de un hospital, nuestras autoridades, orar por ellos. Podemos ser quienes dan ánimo,
quien critica, hay un montón. Y hay cada día nuevos en la fila, pero creo que podemos ser los cristianos, aquellos que tenemos oportunidad de ser testigos, cómo estamos agradecidos con esas personas, con nuestro Dios, porque Él es bueno y está en control. Y esas personas hacen mucho más. Y solamente si te fuera posible, depende de tus circunstancias, acciona saliendo de tu casa, insisto, solamente si eso es apropiado para poder hacer algo más. De parte de nuestra congregación estamos ya trabajando en armar un equipo en el que si estuvieras a nuestro alcance en nuestra ciudad y si las autoridades lo permitieran, nunca vamos a violar ninguna ley, pero vamos a armar un equipo de personas que vamos a intentar tener todas las precauciones sanitarias indicadas por las autoridades para poder llevar alimentos a personas que no tuvieran posibilidad de tenerlos. Quizás haya necesidad de llevar a alguna persona al hospital. No somos ambulancia, no somos médicos ni paramédicos y nunca sustituiremos los servicios de salud que se proveen de forma oficial, pero somos ayudantes, nada más eso. Y si tú tienes la restricción de tener que quedarte en casa y no tienes alimento, comunícanos si estás en Ciudad de México y veremos manera de buscar alimentos, si es que están accesibles, y llevártelos. Es decir, vamos a buscar formas de ayudar, pero te pedimos que tú, por tu cuenta, estés comunicado. Si eres de Senda de Vida, comunícate con tu líder de célula. Si estás en otra congregación, llama a tu pastor, busca a tu familia, manda mensajes para saber cómo está tu familia, porque esa es una forma importante en que tú puedes servir. Estar en cuarentena no significa aislarse. Y que tengas que estar con distancia social no significa que debas estar solo. Entonces hay muchas maneras en que podemos hacer esto y te insisto, comunícate con nosotros también si te podemos servir a través de las redes ahí en Facebook. Y algo muy importante que quisiera animarles a considerar es a compartir la provisión de Dios. Algunos de nosotros tenemos la bendición de tener 6 rollos de papel de baño y hay quien no tiene ninguno. Yo puedo tomar uno de esos rollos y compartirlo con alguien. Puede ser que tengo otras cosas que Dios me ha dado y es un buen momento no para hacer en pánico y acaparar. Es un buen momento para hacer lo necesario y compartir. Ese es precisamente a lo que nos referimos con la oportunidad de ser testigos que estamos seguros que Dios nos está dando. Ahora, si tienes 2 minutos más, permíteme explicarte aquí cuál es el plan de Dios para tratar de conectar cómo es que Dios es bueno y está en control. Yo te mostré esta misma gráfica al inicio de este video y te comentaba cómo hay afectaciones a nivel físico, a nivel del alma y del espíritu. Pero ¿sabes que la Biblia habla de que Dios va a restaurar todas las cosas? Pero la forma en que Dios las restaura es que Él es al revés. Nosotros empezamos siendo afectados en el cuerpo y luego el alma y luego ya llega el espíritu, pero Dios restaura todas las cosas comenzando con tu espíritu. Quiere darte vida espiritual y la vida espiritual que tienes, dice Jesús, que va a brotar en ti como si fuera un río de agua viva y te va a empezar a producir gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que empieza a producir el espíritu de Dios cuando entra a tu espíritu. Y dice Proverbios que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, bíblicamente, tiene que ser cambiado tu espíritu y Dios quiere restaurar tu espíritu y darte vida para entonces transformar tu alma y que eso se note en cómo se ve tu rostro, tu físico. Dios empieza a restaurar y restaurará todas las cosas comenzando contigo. Y eso mismo hace Dios en la extensión. Qué interesante, mira. Dios restaurará todo el mundo en toda su extensión, pero interesantemente también comienza contigo, modifica y cambia y restaura la vida de tu familia, y cambia y restaura la vida de tu ciudad y la vida de tu país, y al final la Biblia nos habla de un Dios que va a restaurar todas las cosas. ¿Por qué? Porque es bueno y está en control. Pero empieza y quiere trabajar en tu corazón, trayéndote paz, trayéndote a tu vida descanso, tranquilidad y alegría. Te animamos a que estés pendiente a las redes sociales de Senda de Vida. Queremos servirte, queremos ayudarte. Una disculpa más por no haber podido transmitir en vivo en nuestra reunión del día de hoy, pero estará este video ahí disponible para ustedes. Esperamos que sea de bendición y reiteramos nuestra disposición a orar por ti, a servirte. Tenemos equipos de oración que pueden ayudarte a orar por algo. Coméntanos, ya hay algunas personas que nos han hecho llegar sus peticiones de oración y será un placer para nosotros hablar con el Creador del universo para pedirle y que podamos interceder a favor tuyo. Les amamos, les mandamos un fuerte abrazo virtual y seguimos viéndonos aquí. Que Dios les bendiga.